En 1478, los reyes españoles Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón establecieron el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, popularmente conocido como la Inquisición Española. Esta institución religiosa fue creada con el propósito de salvaguardar y preservar la ortodoxia católica en el reino, utilizando métodos infames como la tortura y la horca. El caso de las brujas de Zugarramurdi, ocurrido en España en 1610, adquirió notoriedad a nivel mundial debido a la ejecución de 11 personas que fueron quemadas vivas por orden de dicho tribunal. Hoy les vamos a contar sobre las brujas de Zugarramurdi. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Finalmente lo logramos, llegamos al episodio 120. No, y finalmente logramos leer la introducción que siempre nos escribimos. Sí, y siempre la tenemos que grabar varias veces, pero hoy no, hoy salió a la primera. ¿Cómo estás, Capo? ¿Tanto tiempo? Sí, vale. Ha sido casi imposible poder tener el tiempo para grabar, sí, pero no por nada malo, por suerte, mucho trabajo, pero cosas buenas. Sí, realmente, o sea, no es que tenemos, que explotó la casa, no, pero hemos estado full. Hemos estado un poco ocupados y aparte que queremos que los episodios estén bien hechos, por lo tanto no se pueden hacer a la carrera. El episodio de hoy tiene bastante respaldo histórico, de hecho vamos a estar citando las fuentes permanentemente para que no digan ¿de dónde sacaron eso? Bueno, ahí están las fuentes. Aparte muy oportuno para la fecha, todo lo que es Halloween. De hecho en nuestras redes sociales sacamos una publicación explicando lo que era el Samhain, del origen del Halloween y toda esta onda tenebrosa que se vive en esta fecha antes de que Mariah Carey se descongele y empiece oficialmente la Navidad. Que la saquen del freezer. Que saquen a Mariah Carey del freezer. Estamos aprovechando de terminar de sacarle punta al horror del Halloween. Sí, vale, está muy bien. ¿Sí? Sí, está muy bien, Mariah Carey. Pasa que ella es como grandotota. Bueno, es grandota, pero hay freezer grandotes. Sí, ¿ustedes sabían que ella tiene parte venezolana? Sí, pero bueno, no es de ella la que vamos a hablar de otras brujas. Vamos a hablar de las porque es una bruja también. La bruja podemos hablar de ella, de Cher. De Madonna. Esas son las brujas del pop. Nosotros les vamos a hablar es de las brujas de Zugarramurdi. Pero antes de ahondar en este episodio lleno de precisión histórica y seriedad, vamos a agradecerles a nuestros aliados comerciales WeConnect, donde tuvimos que pausar el evento que vamos a hacer de vinos y podcast, pero muy pronto venimos y vamos a anunciar la fecha. Y es que tuvieron que hacer una remodelación en la sala de podcast. Y está quedando espectacular, así que vamos a poder ir a estrenar ese espacio y hablarles un poco de lo que es hacer un podcast y probablemente hagamos algún episodio en vivo desde allá. Sí, o sea, fíjense, hacer un podcast es una cosa interesante. Hacer el primero es sumamente laborioso. Uh-huh. Hacer el segundo tú dices, esto es fácil, pero cuando ya vas por el 100, tú dices, ¿quién me manda? Meterme. Esto es increíble. Pero bueno, vamos a también agradecerle a nuestros amigos de Patreon, nuestros mecenas, pacientes. Oye, qué paciencia tienen. Cariñosos, ahí están remando y remando, preguntándose, bueno, pero ¿y esta gente ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Están con un bote dando vueltas en el medio del mar. No, y además preguntándose dónde estamos, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, nosotros remamos y remamos. Eso es mentira, porque nosotros estamos en contacto con ellos permanente. Claro que sí, porque tenemos un chat de WhatsApp. Si ustedes quieren unirse a nuestro chat de WhatsApp muy importante, bueno, ingresen en Patreon, se suscriben en cualquiera de nuestros planes desde $3 mensuales y ahí van a poder incorporarse a nuestro chat de WhatsApp, entre otros privilegios que tiene pertenecer a Patreon, al Patreon muy importante. Ahora sí, ¿qué te parece si comenzamos con estas brujas? Sí. Este caso de brujas a mí me parece fascinante y aterrador al mismo tiempo, porque si bien uno piensa en que era una excusa como para castigar a las mujeres que no se acoplaban a ciertas normas de la época, o incluso peleas entre vecinos se resolvían acusándose de brujería, realmente en Zugarramurdi hay mucho misterio. Sí, yo estuve viendo varios documentales en esas preparaciones que hago yo para los episodios que incluyen leer en la web, leer cualquier libro que se me atraviese, ver cuántos documentales hay en YouTube. Encontré uno bastante interesante en donde, fíjense,
estas mujeres, o sea, a la bruja generalmente, era una señora mayor que sabía de herbolería. Ujú. Sin embargo, ellas utilizaban todos estos conocimientos para ayudar al pueblo. Eran personas buenas. Pero también tenían conocimiento sobre de ciertas hierbas que servían de droga. Claro. Y a veces, se divertían. Ah, bueno, pero... Entonces, parte de lo que estamos, o sea, de todos estos casos, tienen que ver con ciertas fiestas que hacían estas señoras. Hacían como unos desnalgues, pero no... O sea, era más un rave y menos una invocación al diablo. ¡Qué locura! Ahora, ¿es en serio? Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? La caza de brujas se desarrolló desde el siglo XII hasta el siglo XVII aproximadamente en Europa y en el Nuevo Mundo. Sí, en todos los países que estaban, supervisados por el cristianismo. Exactamente. Generando un extremo control sobre aquellos que practicaban rituales paganos o medicina alternativa. Eso estaba muy mal visto. Zugarramurdi, para que lo sepan, está en Navarra, esto es en España, está pegadito a Francia. Donde también ocurrieron unos casos de persecución de brujas bien feos. Es un sitio similar. Si ustedes han visto alguna vez Islandia, o han visto cómo es donde está Stonehenge, por ejemplo, que son como unas praderas muy verdes con unas montañas, con unas casitas de campo muy rurales. Es bonito, pero bastante inhóspito, ¿sabes? No invita demasiado a quedarse a vivir ahí. Exactamente. Ahora bien, la prohibición de todas estas actividades, de los rituales paganos, de la medicina alternativa, se intensificó con la expansión del cristianismo como la religión dominante después de las cruzadas. Todas esas actividades consideradas sobrenaturales o herejes, así como también aquellos actos sexuales que no cumplían con los estándares de la iglesia, y los estándares sociales de la época eran severamente penalizados. Fíjense, los sospechosos de incurrir en estas faltas podían enfrentar multas, encarcelamientos, tortura o incluso que los quemaran vivos, como es el caso precisamente. Exacto. Durante 7 siglos, cientos de miles de personas perdieron la vida como resultado de este tipo de señalamientos que existían entre vecinos, entre autoridades eclesiásticas. O sea, si había un tipo raro o una mujer rara. Sobre todo una mujer rara. Hubo hombres, pero esto fue un ensañamiento principalmente hacia las mujeres. Hubo niños también. Ahora, el proceso de Inquisición española se destacó por en los informes detallados y los llamados autos de fe, que eran ceremonias públicas para condenar a los acusados. Sin embargo, a pesar de que este caso tiene que ver con la Inquisición española, en este caso no fueron tan severos. Por ejemplo, la Inquisición que estaba en Francia, pegadito a esto, fueron mucho más cruentos que los inquisidores españoles. Pues los inquisidores españoles, si bien aquí murieron 5 personas, estuvieron acusadas 200. 11. 5 los quemaron vivos. Claro. Y 6 o algo así murieron en la cárcel y después los quemaron. Ok. Bueno, fueron 11 las víctimas. Exacto. Pero en Francia, muy pegadito a esto, la cosa fue mucho más cruenta. Sí, señor. Ahora bien, el Tribunal de la Santa Inquisición tenía poderes. ¿Qué poderes tenía? Mira, podía arrestar, interrogar, juzgar, torturar y ejecutar públicamente a todos aquellos que desafiaban la Iglesia Católica. Nosotros vamos a traer un episodio más adelante exclusivamente sobre la Inquisición porque da para muchísimo. Pero bueno, en este caso de hoy, el caso de las brujas de Zugarramurdi, que tuvo lugar en 1610, fue uno de los autos de fe más infames cometidos por la Inquisición española. Mira, hablando un poco, primer desvío. Ajá, el primer desvío. Hablando de la Inquisición, ¿tú te acuerdas la película La loca historia del mundo de Mel Brooks? Por supuesto. Que había todo un musical sobre la Inquisición. Sí. Tienen que verla si no la han visto, por favor. Y si la han visto, vuélvanla a ver. Vuélvanla a ver. Mira, un poco de ñoñología, ¿no? ¿Qué era un auto de fe? Mira, el auto de fe era un acto público
organizado por la Inquisición, en el que los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento. Esto hacía posible la reconciliación con la Iglesia Católica. Claro. Esto para que sirviera de lección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o iglesia en donde se celebraba. Esto lo hacían en público. Claro. Le decían, tú fulanito eres un pecador horroroso, y él se da golpes de pecho y dice, yo soy bueno, yo soy bueno. O decía, sí, he pecado, perdónenme. Entonces esto era también como para mostrarle a los demás, están viendo, ¿no? Entonces era una manera de mantener control, básicamente. El show. Claro, ¿no? Y con el objetivo de controlar. Ahora vamos a conocer un poco los antecedentes de este caso de las brujas de Zugarramurdi. ¿Qué es Zugarramurdi? O sea, ¿qué era ese pueblo? Fíjense, era un pequeño pueblo de apenas 6 kilómetros de extensión ubicado en la frontera entre España y Francia, como decía Capo, cerca de Logroño y Labort. Aquí tuvo lugar uno de los eventos de cacerías de brujas más famosos de la historia, que fue este caso, el caso de las brujas de Zugarramurdi. Hay incluso películas sobre esto, ¿no? Sí, es de Alex de la Iglesia. Sí, señor. Pero tiene ese elemento chistoso, claro, tiene y raro. El humor de Alex de la Iglesia, pero hay una película que está bastante buena sobre las brujas de Zugarramurdi, si la quieren ver desde el punto de vista como con ese toque de humor negro, ¿no? Ahora, esto ocurrió entre 1608 y 1612. Fueron 4 años donde el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española pues se abocó a ¿quiénes son las brujas aquí? Ven acá, vamos a enjuiciarte, a ti te quemamos, a ti te metemos preso, y bueno, más o menos eso fue lo que ocurrió. Fíjese, 100 años antes, precisamente como les estamos contando, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón fundaron el tribunal con el objetivo de mantener el dominio de la religión católica en la nación. Exacto. Esto es muy importante, mucha gente no lo sabe, pero esto se realiza específicamente para sacar a los judíos y a los musulmanes de España. Exacto. O sea, en ningún momento ¿cómo se llama? El objetivo principal de la Inquisición era perseguir al diablo, no. Era simplemente... Utilizaron al diablo de excusa, como ha pasado siempre. Exacto, the devil make me do it. El diablo hizo... Algo así. Entonces, fíjense, aunque durante este tiempo las 3 religiones coexistieron en una aparente armonía, los cristianos, tras la llegada de los árabes, comenzaron a formar estos grupos para reconquistar el territorio conocido como Al-Andalus, que estaba bajo el dominio islámico. No fue hasta el 2 de enero de 1492 que lograron expulsar a los musulmanes y judíos por completo con la toma de Granada, la última ciudad islámica. Ellos ya tenían su conflicto por allá. Fíjate que hay una cosa curiosa. En toda España, los... ¿cómo se llama estos que están en el norte cerca de los gallegos? Ellos se consideran que son los únicos que son España, pues dicen que lo demás es tierra conquistada. Claro. Porque los musulmanes no pudieron entrar. Exacto. Habían entrado a todos lados menos ahí. Menos ahí. Bueno, fíjate. Ya te voy a decir ahorita. A pesar de que el ambiente de tolerancia entre las religiones había terminado formalmente, los cristianos recuperaron gradualmente el territorio y se instauró una política de tolerancia cero hacia otras creencias que no fueran el catolicismo. Estamos hablando finales de 1400, ¿no? Sí, o sea, estaban a punto de embarcar a Colón. Claro, estaban conquistando Colón llegando en su barco con sus presos a América, y esto estaba ocurriendo en Europa. Exacto, muchas personas huyeron de España, mientras que otras se vieron obligadas a convertirse al cristianismo. Esta conversión aparentemente voluntaria les otorgaba una vida normal, pero aquellos que no se convertían enfrentaban la exclusión social y se convertían en proscritos. Sí. Por ejemplo, de mis apellidos, creo que el Puchades tiene origen judío. El mío igual, el Madariaga mío tiene origen sefardí. Y yo creo que todos tenemos, o por lo menos los que venimos descendientes de algún español por ahí, tenemos algún por supuesto judío sefardí en la familia. No, pero es que por ejemplo, los musulmanes estuvieron en control de España por siglos. Exactamente. Siglos. Sí. O sea, hay que verlo. O sea, bueno, fíjense, todas estas palabras, la gran mayoría de las palabras en español que empiezan por A, tienen son de origen árabe. Almohada. Alfombra.
Sí, bueno, no hay nada más árabe que tú asocies más con un árabe que una alfombra. Tienes la alfombra persa, la alfombra voladora. Ay, qué horror. Alfombra de piel de camello. Sí, está bien. Ajá. Aunque hay debates entre los historiadores, vamos a ponernos serios otra vez. Se cree que los reyes católicos crearon el tribunal en 1478 como una forma legal de mantener la hegemonía católica y juzgar o castigar a aquellos que atentaran contra ella. Esto les iba a permitir mantener el control político sin tener que rendirle cuentas al Vaticano ni a nadie, básicamente. Exacto. El tribunal se enfocó en perseguir a los paganos, considerados como herejes, por no adherirse a las religiones dominantes de la península. La mayoría de los acusados y condenados eran mujeres que eran señaladas de brujas y acusadas de hacer pactos con el diablo. Estas acusaciones sembraron un pánico generalizado en toda la región y las aldeas comenzaron a acusarse mutuamente de brujería. Eso es típico. Claro. Es que tú nunca vas a encontrar dos pueblos, uno que está al lado del otro, que no se peleen y que no hablen mal el uno del otro. Eso es así. Aunque los hombres también podían ser acusados de herejía y brujería, las mujeres eran el principal objetivo de la Inquisición. Se les atribuyeron características negativas como credulidad, propensión a la maldad y a la mentira, lo cual fue utilizado por el tribunal para justificar su persecución. Ahora, la Iglesia Católica... ¿Tú refutas esto? Desde origen, desde su origen no quiere a las mujeres. Vamos a estar claros. Nunca la ha querido. Entonces, pero todos los males del mundo son culpa de nosotros las mujeres. Pero yo sí creo a mí me dicen quemado en la primera tanda. Yo creo que la mujer tiene una propensión hacia la maldad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A ver, argumenta tu respuesta. Son terriblemente vengativas. No todas, capo. No, pero hay una característica femenina que una mujer a la que se le mancilla el honor o alguien le insulta, esa mujer no olvida. A veces el hombre se le olvida y se va. O sea, si no tiene una reacción violenta y termina de resolver el problema a los golpes en ese momento, se olvida y se va. La mujer no olvida nunca. Y es así como que te lo anoto en el librito. ¿O no? ¿Qué van a pensar nuestros oyentes en este momento? ¿Qué van a pensar? Es verdad, las mujeres no olvidan. Bueno, no sé. Yo debo ser del grupo de mujeres que tienen mala memoria, porque yo no me identifico con eso que estás diciendo. Siento que sí hay una fuerza femenina en contra de ciertas cosas. Yo creo que es parte del hecho de que venimos preparadas para ser madres y de alguna manera eso nos hace como sacar unas garras que a veces asustan. Sí. Uno mismo se puede sorprender de la fuerza que puede sacar ante una injusticia o ante una situación de extremo peligro. Y no hay nada más aterrador que una pelea entre mujeres. De hecho, no sé por qué no se nos llama el sexo débil, porque creo que de débil no tenemos nada. Incluso aguantamos, tenemos una tolerancia al dolor físico hasta un poco mayor que ustedes. Sí, un hombre con gripe es un hombre que está agonizante. Por supuesto, mátenme, llévenme al veterinario y sáquenme de esta miseria. Un hombre con gripe es lo peor que te puede pasar en el hogar. El padre de familia le dio gripe, Dios mío. Empieza a despedir de todos los miembros uno por uno. La murición. La murición. Pero bueno, volvamos a las brujas, ¿no? Las mujeres acusadas de brujería, en su mayoría ancianas que poseían conocimientos en curación y otras áreas, fueron arrestadas, sometidas a abusos y juicios injustos, y en muchos casos ejecutadas de manera despiadada. Estas atrocidades fueron realizadas y oficializadas en nombre de la Inquisición y pues se consideran algunos de los actos más brutales cometidos en nombre de la religión. Sí, y aunque el número de víctimas en España fue menor en comparación con otros países europeos... Sí, Alemania, Polonia, Francia... Sí, todos tienen historias de cacería de brujas terribles. La infamia de la Inquisición española radica en el poderoso aparato burocrático, policial y judicial que empleó. Eran muy organizados. De aquí viene lo que estábamos hablando, de que ellos tenían un registro de todos estos actos de fe que básicamente eran juicios. Exactamente. España dejó este registro detallado de las atrocidades cometidas y esto permitió que casos como el de Zugarramurdi fueran tan conocidos y pasaran a la historia. Otros países no dejaron un registro tan detallado. El Exacto. registro quedó de manera, o por lo menos un registro oficial, el registro quedó de manera más oral o incluso experimental de los que fueron narrando cosas que vieron. Ellos dejaron un registro oficial.
Sí, no, ellos llevaban un escribiente que anotaba absolutamente todo lo que sucedió. Estaba pasando. De hecho, con pelos y señales. Ahora, Sí, señor. fíjense, los crímenes. En el año 1487, bajo el papado pontífice de Inocencio VIII, que no tenía absolutamente nada inocente, los monjes dominicos e inquisidores alemanes Henry Kramer y Jacob Spranger publicaron el Malleus Maleficarum. Ya nosotros hablamos de él en Libros Prohibidos parte 2, si no me equivoco. Sí, señor, este es el manual para identificar, torturar y asesinar brujas. ¿Ustedes han visto alguna vez estos libros de naturistas para identificar pájaros y todo? Bueno, sí, o hierbas. O hierbas. Era para identificar brujas. Para identificar brujas. Y además te decía qué hacer con ellas. Es un libro terrible, el Malleus Maleficarum. Buscan el episodio de Libros Prohibidos de cosas muy importantes si quieren ahondar y conocer más de esto. ¿Tú te imaginas la mente tan cochambrosa de estos dos señores que escribieron esto en base a pura imaginación? Sí. Odiaban a las mujeres, por cierto. Exacto, y si no era imaginación, te voy a decir que la cosa era aterradora. Porque las cosas que aparecen en este libro son aterradoras. Mira, poco después de que lo publicaron, este tratado se convirtió en una de las obras más vendidas del continente entero porque fue el referente de todo lo relacionado a la brujería. El infame libro estaba dividido en 3 partes. La primera demostraba que la brujería existía. La segunda detallaba cómo funcionaba la brujería y qué era lo que hacían las brujas y así poder identificarla fácilmente. Y la tercera detallaba de forma explícita los mejores métodos para detectar, enjuiciar y asesinar a estas herejes, destacando especialmente toda la parte de la sección de torturas, las cuales fueron ideadas para lograr obtener las confesiones de los acusados de forma veloz y eficaz. Este libro es sadismo puro. Es lo que les estábamos diciendo. Ahora fíjate, condenado por la iglesia por sus crueles formas que contradecían los valores cristianos, pero alabado por los fanáticos católicos, esta obra no era más que una oda a la violencia que terminó por desatar el pánico por toda Europa, sí, ocasionando que surgieran brotes de brujería por doquier. Claro, o sea, estamos hablando, hay que ponerse... La histeria colectiva. Estábamos a punto de llegar nada más al 1500. No había luz. Es decir, que a las 6 de la tarde todo era penumbras. Sí. Eran luces de vela. Los días eran más largos. La gente pasaba hambre. Para colmo, tú agarrabas y te ponías a leer esto a la luz de las velas. O sea... Qué cosa tan terrible. O sea, no había manera de que la imaginación... La gente no jugaba un ludo, un dominó. Menos mal el que no jugaba Monopolio porque se hubiesen matado también. Tengo un rato libre, voy a leer el Malleus Maleficarum. Exactamente. Conchale, vale. No, eso no podía terminar bien. Fíjense, los vecinos se acusaban unos a otros, nadie estaba a salvo. Cualquier actividad que resultara sospechosa podía llevarte a la hoguera. Mira, yo tengo un vecino al que yo hubiese acusado de brujería nada más para que lo hicieran apagar sus fiestas de los fines de semana. Por supuesto. Víctor. No sabemos el nombre porque Víctor cumple como 4 veces al año. Sí, señor. Y entonces, en sus cumpleaños, obviamente todo el mundo le canta el feliz cumpleaños y ya nos aprendimos el nombre. Pero un segundo. Este señor es fanático del vallenato. Sí. Pero le gustan las bandas de vallenato en vivo. Sí, contrata bandas de vallenato y las pone en el patio de su casa que da hacia nuestros cuartos. Y le cantan el cumpleaños por lo menos 6 veces, sí, señor, durante la fiesta, que generalmente comienza a las 12 de la noche. Un miércoles y termina a las 6 de la mañana. De un viernes. Porque el desgraciado no puede empezar una fiesta a las 4 de la tarde y terminar a las 12 de la noche. No, él empieza a las 12. Ni hacerlo un viernes o un sábado. No. Víctor y a veces continúan hasta el día siguiente. Claro. Y hasta 3, 4 de la tarde. Sí, nosotros tuvimos una vez un Lollapalooza que hizo Víctor en el patio de su casa con vallenato. Pero bueno, yo le hubiese agarrado el Malleus Maleficarum y le hubiese tratamos de mandarle a la policía una vez, que es lo más cercano al Malleus. Veces, pero eso aquí no funciona. Todos se ríen de mí, dicen, amigo, usted vive en el tercer mundo, aquí no, la policía no está para eso. Ya, pero mató a alguien. Exacto, Víctor no mataba a nadie, entonces no hay por qué ir. Exacto. En fin, saludos, Víctor, que pase feliz cumpleaños otra vez. A ver, fíjate, además el Malleus Maleficarum incentivaba que si algún sospechoso de practicar brujería no lo admitía, había que torturarlo de manera inmediata
Obviamente hubo gente que confesó, dijo yo sí adoro al diablo, ya dejen de torturar. Exacto, si bien existía un tribunal que decidía cómo se iba a proceder con los acusados, con personas que acudían a él siguiendo los canales regulares, en muchas comunidades los mismos vecinos tomaban la justicia por sus propias manos. Exacto. Es decir, o sea, yo, déjame brincarme esto y vamos a ver qué es lo que dice el Maleum Maleficarum. Y yo mismo lo hago. Tráete a la vecina, mira, préndele candela en los pies a la vecina. Exacto, era básicamente lo que empezaron a hacer. Exactamente. Perdón que me ría, esto es horrible. Ahora, la histeria colectiva fue algo que se vivió en la cotidianidad de los pueblos. Lamentablemente, para salvarse, muchos acusaban a sus allegados de al considerar actos sin importancia como algo sospechoso. Entonces aquí se acusaron hasta entre familiares. Y bueno, fue precisamente así, gracias a esta histeria, que entre 1608 y 1612 surgió el brote de brujería en España. Un acontecimiento que acabó con la vida de más de 100 personas al ser acusadas por brujería, entre Zugarramurdi, Logroño, Labord y otros pueblos de Navarra. Dentro de este terrible proceso, el que más destacó fue el auto de fe de los días 7 y 8 de noviembre de 1610, en el que 11 personas fueron condenadas a morir en la hoguera. Hoy estamos a 5 de noviembre cuando estamos grabando este episodio. Remember the 5th. Sí, hay que ver saludos a Guy Fawkes, que intentó volar el Parlamento británico un día como hoy. Mañana, un gran héroe. Mañana es 6 de noviembre, yo cumplo años mañana, pero el 7 de noviembre y el 8 de noviembre es cuando ocurrieron estos autos de fe donde 11 personas fueron condenadas a morir en la hoguera acusadas del famoso caso de Zugarramurdi. Ahora, fíjense, esto es una cosa que cada cierto tiempo sucede en España. Esto sucedió durante la Guerra Civil Española, durante la posguerra, por cierto, que durante la posguerra, durante el gobierno o la dictadura de Franco, tú tenías que cuidarte muchísimo de lo que hablaras dentro de un taxi. Todos los taxistas, mesoneros, estaba el pregonero, que era como un tipo que iba por ahí, eran espías del gobierno. Sí. Entonces ellos están muy pendientes. Hipervigilados. Entonces hay como cierta propensión a, me van a disculpar, pero nosotros aquí en Venezuela tenemos un dicho, a echarse paja los unos a los otros. Sí, exacto. También se conoce como el sapear. Sapear. Sapear es un verbo. Exacto. Yo sapeo, tú sapeas, él sapea. Exacto. Un sapo. Viene de sapo. Un sapo es una persona que te echa paja. Exacto. Es parte de la ñoñología de la idiosincrasia criolla. Ahora bien, vámonos con un poco de fuentes, de citas que respaldan este gamelote. Fíjate, el antropólogo y escritor y profesor español Michael Azurmendi, autor del ensayo antropológico Las brujas de Zugarramurdi, publicado en el año 2013, explicó que hasta 1608 el Tribunal Inquisidor en España solía ser bastante pacífico y optaba por solventar los casos de brujería de forma rápida y sin víctimas. No obstante, la situación cambió de forma radical cuando, por órdenes del monarca Enrique IV de Francia, rey de Navarra y copríncipe de Andorra, se creó una comisión a cargo de Pierre Lancret, juez del Parlamento de Burdeos, para acabar de una vez por todas con el brote de brujería de la región e investigar realmente lo que estaba sucediendo. Fíjense, era lo que yo les estaba contando. Esto viene desde Francia y se arrastra hasta España. En España lo estaban manejando de manera muy administrativa y sin ser muy sanguinarios, pero viene la influencia de lo que estaban haciendo los franceses por su lado, que fue bastante cruel, y pues todo se echó a perder. Y recordemos un poquito del capítulo de la ¿cómo se llama? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa era también un acto de sapería tras otro. Sapería. Sí. Otro. Sí, bueno, cuando hablamos en el episodio del Reinado del Terror, básicamente durante el Reinado del Terror, la gente se sapeó de manera indiscriminada. Vamos a tener que hacer unas tarjetas de lo que es echar paja, sapear. Sí, un diccionario, o sea, va a ser el diccionario muy importante. Bueno, sí, de hecho podemos publicarlo en nuestras redes para como referencia, pues. Sí, o sea, es que si hay algo que a lo que resume todo esto que estamos hablando es gente señalándose los unos a los otros.
Sí, sí. O sea, sí, tú sí. desconfías. Mira, es que los pleitos en vecinos con los vecinos a veces son trágicos. Ahora bien, en lugar de acabar con el brote, este comisionado, un pánico generalizado en la población, pues fue lo que generó, pues se creyó que todo era aún peor de lo que pensaban. Azumendi explica en su libro que la intervención de Pierre de Lancret dio origen a la incomprensión de las nuevas acusaciones del tribunal por parte de los acusados, encierro nocturno de los niños y adolescentes en las iglesias para que no los raptase el diablo, aprovechamiento de ciertos vecinos para dar listas de acusados a niños a trueque de incentivos económicos, amenazas, castigos y torturas de vecinos por otros vecinos para que se autoacusasen. O sea, cada quien se empezó a salvar como pudiera y todo se volvió una locura. O sea, aquí vino una descomposición de las aldeas, un colapso cultural y social. Y una echadera de paja por un lado, sapeo por el otro. Esto fue terrible. No obstante, no solo los vecinos de la región entraron en pánico por miedo de las supuestas brujas que veían en todas partes. De Lancret y muchos de los otros inquisidores, miembros de este comisionado, también lo hicieron. La misión principal que había ido a cumplir quedó completamente anulada, pues en lugar de investigar si los señalamientos eran ciertos, creyeron completamente sin chistar en las denuncias de todos. Se saltaron el pequeño paso de verificar si era verdad. Exacto. Incluso Exacto. las más descabelladas. En una ocasión se creyó que una cosecha se perdió después de que un vecino la mirase de forma extraña. Imagínate tú. De Lancret mandó a quemar a 80 brujas a raíz de varias declaraciones obtenidas mediante la tortura de varios habitantes de Labort, incluyendo ancianos y niños. A raíz de esto, miles de personas huyeron del país, pues, por supuesto, tenían miedo de ser acusados falsamente y condenados a morir en manos de un juez inquisidor. Sí, fíjense, el periodista alemán Siegfried Baschwitz explica en su obra Exen and Exen-Prozess, Brujas y Juicios de Brujas. O sea, Exen-Prozess significa brujas y juicios de brujas. Qué complicado es el alemán. Sí. Como mezclan dos palabras y crean una tercera. Este libro es de 1963 y aquí este autor explica algo que es bien valioso. Él dice que es imposible estimar el número de personas aterrorizadas que huyeron de España para escapar de Lancret. El número debió ser bastante alto porque una verdadera fobia a la brujería estalló en Logroño, en la Navarra española, inmediatamente después de su llegada. Sí, Logroño era como la ciudad más grande que estaba a unos 200 kilómetros de Zugarramurdi. Exacto. Ok, así gracias al juez y al tribunal español, que hasta entonces creía fielmente en la presunción de inocencia. Bueno, como les estamos diciendo, antes la Inquisición española Hacía el trabajo. hacía el completo. trabajo. Ahora alegaba que aquellos no eran más que trucos del demonio que ponían en práctica los acusados para intentar burlarlos y salvar sus vidas. Fíjense, para 1610 los inquisidores Juan Valle Alvarado y Alonso Becerra Holguín, completamente intolerantes a todo lo que les era ajeno, abrieron entonces un proceso de brujería que acabó arrastrando a la hoguera a 5 hombres y 6 mujeres. Y aunque las torturas que les fueron aplicadas en busca de su confesión acabaron con 5 de ellas para hacer... O sea, a estos señores, era lo que yo te estaba diciendo, eran 11. Que quemaron vivos. Que sí, aparte quemaron vivos y a otros los mataron durante la tortura. Y les después, hicieron lo que se llama la quemadas en efigie, que es muerto. Ya Claro, después que es muerto. cuando estás muerto ya. Ahora, ¿por qué fueron condenadas estas personas? ¿Realmente pudo probar el tribunal que los acusados practicaban brujería? Mira, en total fueron juzgadas 29 personas y los inquisidores aseguraron que todas ellas habían confesado sus crímenes de herejía, inclusive de forma completamente detallada. De aquel grupo, 18 herejes fueron reconciliados por la Iglesia Católica, pues se mostraron muy colaboradores, hasta pidiendo perdón por sus pecados, asegurando además que se convertirían al cristianismo si los dejaban vivir. Pero las otras 11 personas no obtuvieron el perdón y sus crímenes pues los llevaron a aquel terrible final. Daniela, me acabo de acordar, la película que tú me estás diciendo Sí. no es Las Brujas de Zugarramurdi, No. es la otra, esa es buenísima. Es una película española que es sobre brujas,
que está ambientada en esta época precisamente, no habla que están como tal del caso de Zugarramurdi. En el campo más horroroso y recóndito de la historia. Y meten preso a un grupo de muchachas, las acusan de brujería. No se las voy a spoilear, pero por favor véanla. Voy a buscar el nombre de la película y se las vamos a agregar en las recomendaciones para el fin de semana. Bueno, por supuesto, todas estas confesiones fueron obtenidas a raíz de una serie de torturas tan crueles que los acusados no les quedó más remedio que admitir lo que les sabe, que quieres que te diga. Que sí, que me comí los sapos que habían, sí, me los comí, que le eché mal de ojo al terreno del vecino, sí, yo se lo eché. Sí, solo para evitarse el sufrimiento. Desde ya hacía bastantes años que el Consejo de la Suprema Inquisición, este es el máximo órgano regulador del proceso inquisitorial español, había prohibido el uso del Maleus Maleficarum como guía para torturar a los acusados. No obstante, haya sido porque desobedecieron el consejo o porque aquellas torturas se les grabaron en sus cabezas, las autoridades religiosas, como los mismos vecinos aterrados de Zugarramurdi, continuaron empleando los métodos que aparecen en el Maleus Maleficarum. Exacto, fíjate, el Maleus Maleficarum causó tal revuelo que llegó un momento en que lo habían prohibido y sin embargo la gente lo sigue usando. Por eso este libro está en Libros Prohibidos, parte 2. Exactamente, eso lo pueden escuchar. Después les pongo el número de episodios bien preciso, pero ustedes lo buscan ahí en la plataforma donde escuchen. Cosas muy importantes, aprovechan y nos dejan una valoración si les gustan nuestros episodios, nos recomiendan y se suscriben a nuestro Patreon si está en sus posibilidades. Oye, puede ser, qué peligroso puede ser un libro, ¿verdad? Sí. Es Sí, increíble. claro. Sí. ¿Sabes qué es peligroso? Que mi lucha de Hitler... Ay, el manifiesto. Ay, el manifiesto comunista. No me haga hablar mejor. Vamos a dejarlo así, vamos a continuar con las brujas. Una de las torturas que se realizaban ocasionalmente para probar si un acusado era o no era brujo consistía en atarlo a pesadas rocas para luego lanzarlo al agua. Fíjense esta locura. Si su cuerpo esto flotaba... es como un waterboarding medieval. Exacto. Si el cuerpo flotaba significaba que Dios lo había salvado y por lo tanto era inocente. Pero si el cuerpo no flotaba, señores, tenía piedras amarradas en los pies, gracias. Si el cuerpo no flotaba... indudablemente era un ser maligno. Obvio. Maligno. Otros acusados fueron sometidos a la tortura del potro. ¿Qué era la tortura del potro, cabrón? Cuéntamela tú. En esta práctica, el sospechoso era amarrado a una mesa por sus muñecas y tobillos, con una soga sujeta a un torno, que al girarlo lo estiraba hasta el punto de deslocar sus huesos y romper los ligamentos de sus extremidades. Qué doloroso haber sido esto. Lo que evidentemente dolía un poquito. Exacto. En los casos más graves, en los que el supuesto brujo se negaba a admitir su culpa, se le podía desmembrar en el afán de obtener su confesión. Qué muerte tan terrible, pobre gente. Mira, había una que era la cuna de Judas. Era una tortura bastante popularizada por la guía de los cazadores de brujas. La que estaba de moda. Sí, esa era como la guía Michelin de los restaurantes, pero era la guía de cazadores. Y la tortura. Este es el mes de la cuna de Judas. Qué horrible. Ahora, esta consistía en alzar al supuesto brujo sobre una pirámide puntiaguda, pero inmediatamente después de dejarle caer de forma contundente, logrando que la punta golpeara su zona genital. ¡Qué cosa tan terrible! Este proceso se repetía las veces que fuera necesario, aplicando presión variable hasta que el sospechoso o confesaba o moría a causa del dolor. Cosa que no dudo. Eso yo confesaría lo que fuese. Por supuesto. Ahora, por supuesto, mientras los acusados estaban en el potro o en la cuna de Judas, eran sometidos también a otro tipo de torturas. Eran lacerados con afilados cuchillos, atormentados con pequeñas estacas entre sus uñas y su piel, quemados con varas de hierro ardiendo. O sea, todo el sadismo volcado de lleno en esta atrocidad. Fíjate, otra tortura con la que los inquisidores mortificaban a los acusados era conocida como el tormento del agua. Aquí colocaban a la víctima acostada sobre una mesa con las manos y los pies atados. Posteriormente, los inquisidores tapaban sus fosas nasales y le introducían un objeto de metal en la boca. Parecía un embudo que tenía como objetivo evitar que se cerrase, que el señor cerrara la boca. Posteriormente, procedían a derramar sin pausa y de forma bastante rápida varios litros de agua por la garganta. Claro. Esto les producía una sensación de ahogo que era difícil de soportar y las víctimas solían morir poco a poco debido a la ruptura de su estómago. ¿Sabes que esta tortura la aplican hoy en día también? Es el waterboarding. El waterboarding, exactamente.
Qué terrible. Qué fea es la tortura. Sí, Coco. porque esta es una tortura que no deja herida Física. por fuera. Claro, no se ve golpeada la persona. Es que terrible esta tortura, de verdad. Bueno, la tortura en general. Si la persona juzgada se trataba de una mujer, como casi todos los casos, y era acusada de haber mantenido relaciones sexuales con Satanás, que era una de las grandes acusaciones que se solían hacer, una de las torturas que más se aplicaba para dar la confesión era la pera vaginal. Yo no quiero describir lo que era la pera vaginal. Yo les voy a decir que lo googleen. Vamos a ponerle un artículo al respecto, o vamos a poner esta misma información más detallada en nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com para que ustedes puedan leer con detalle de qué se trataba esta atrocidad. Esto era una atrocidad, pero yo no voy a decir lo que era la pera vaginal, pero ustedes se pueden imaginar, ¿no? Más o menos por dónde va. Pero era algo que metían y después inflaban. Pero créeme que también lo hacían con los hombres. También lo hacían con los hombres, por eso es que no lo voy a decir. Ok, aunque ya para este punto es difícil imaginar que existiera algo peor. Bueno, sí, existían cosas peores. Y es que había un delito que los inquisidores consideraban completamente imperdonable. Pues se trató de los casos en que las brujas estuvieran embarazadas de Lucifer, algo que aparentemente ocurría muy seguido. Sí, según ellos eso era cada rato. Sí, en estos casos no se atormentaba con una tortura, sino con un castigo, puesto que no podían arriesgarse a que una fornicadora cargara con el fruto del maligno y siguiera con vida. Así pues, la bruja era colgada de cabeza y desde su recto era cortada en dos hasta llegar al pecho para poder acabar con eficacia con la indeseable criatura. Es decir, mataron mujeres embarazadas de esta manera, señor. Las picaron por la mitad. Una cosa dantesca. O sea, pero fíjate Qué sadismo. qué clase de mente es capaz de idear este tipo de tortura en nombre del bien. Sí, exacto, en nombre de Dios, porque usaban la religión para esto. O sea, es una cosa terrible. Ahora, tú sabes que se han puesto como muy de moda diversas páginas web donde tú buscas tu árbol genealógico, ¿no? De dónde vienes, dónde están tus antepasados, a qué se dedicaban. De hecho, los niños y tú estuvieron buscando hace tiempo y consiguieron en la rama Capochi personajes sumamente interesantes, un científico, un escritor, un santo, un comunista, tirapiedras, en fin. ¿Tú te imaginas empezar a indagar en tu árbol genealógico? Un prócer de Dominicana. Ajá, tú tienes un prócer de Dominicana en tu árbol genealógico. Imagínate descubrir que tú eres descendiente de un inquisidor. ¡Qué pena! Bueno. Qué terrible de ser eso. Pero bueno, se me acaba de venir a la mente uno que tiene, que es descendiente de españoles. Yo no voy a indagar. Prefiero no saber. Pregúntale a Lars von Trier. ¿Te acuerdas las declaraciones de Lars von Trier? Qué declaraciones tan infames y fuera de lugar de ese pobre director en aquel festival de Cannes donde lo quiso fundirse y hundirse. Las actrices que están al lado le decían así como cállate. Yo creo que una de ellas le apretaba la pierna así como que no hables más nada, porque mientras más hablaba, más se hundía hablando de que su familia era de origen alemán y habían sido nazis. Eso fue terrible. No, que él primero se sentía identificado con los judíos, pero posteriormente descubrió que su apellido era más bien de origen nazi. O sea, era alemán y ahora se sentía identificado con los alemanes. Pedazo de loco. No, pero eso fue lo más suave que dijo. Eso también googleenlo para que se rían. Sí. Es horrible, es trágico. El terror que se vivió durante los años que duró el proceso de la Inquisición fue espantoso. Uh-huh. El que no vivía con miedo de ser atacado por una bruja, vivía con miedo de ser acusado y arrestado por el tribunal. Gente. Por donde sea que se evaluara la situación, no había forma de estar tranquilo. Entre 1478 y 1834, ayer... 1830... Ya va, esto es el siglo XIX. Sí. O sea, esto fue hace nada. En la península ibérica se llevaron a juicio aproximadamente 3.000 personas, de las cuales fueron condenadas a morir en la hoguera al menos a 500. Mira, por su parte, tampoco las sobrevivientes de las torturas y las perdonadas por haber cooperado, confesando sus crímenes, gozaron de un mejor destino. Bueno, imagínense ustedes qué clase de vida se obtiene después de pasar por algo así. Podrán imaginarse, pues, excluidos de la sociedad y además con miedo. Fíjense, este mismo autor que citábamos hace un rato, Azurmendi, explica en su ensayo sobre lo ocurrido en Zugarramurdi que los acusados eran arrancados de su familia, llevados presos a 100 kilómetros de su aldea, encerrados en una mazmorra, incomunicados,
durante meses o años para ser sometidos a intensos interrogatorios hasta que se declarasen culpables. Y eso si no querían ser sometidos al tormento de la tortura. Entonces esta experiencia destruía mental y físicamente hasta el más fuerte. No, pero es que quedaban locos. Claro, o sea, Bueno, hasta el más fuerte quedaba como un despojo humano. Eso es como las personas que meten en Guantánamo. Sí. De hecho, yo creo que en muchos simplemente los van a tener que dejar ahí porque lo que va a salir de ahí y lo que puede contar Bueno, alguien y que sin sale... ir muy lejos, muchos de los horrores que se han cometido aquí, Por supuesto. de los que pues no podemos ahondar demasiado, pero sabemos que existen. Y basta ver a las personas que logran salir de eso cómo quedan. Ya, Daniela, tú te estás comiendo la borra del lápiz. Estoy nerviosa, este episodio me tiene nerviosa. Ahora, todos aquellos que confesaban y mostraban arrepentimiento como los que no lo hacían, pues finalmente eran obligados a presentarse en un auto de fe, y esto ocurría si sobrevivían a las torturas. Los infames autos de fe consistían pues en un acto público que servía para leccionar a los demás, como les estábamos contando. Era un juicio público. Ujú. Los acusados, que se mostraban colaboradores y confesaban sus crímenes, añadiendo además información sobre todos posibles brujos y jurando que estaban arrepentidos, eran perdonados delante de todos. Inclusive se les recibía en la religión católica con los brazos abiertos. Aquellos que se negaban a confesar o a convertirse al catolicismo eran finalmente hallados culpables y condenados a morir mediante una de las formas más terribles que existen: quemados vivos en una hoguera. Cosa tan terrible. Ahora, ¿cuáles fueron los supuestos crímenes que llevaron a las brujas de Zugarramurdi, específicamente este caso, a la hoguera, ¿no? Algunos fueron acusados por sus vecinos de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías. Asimismo, varias mujeres fueron señaladas de brujas por tener en su casa una colección de hierbas, ungüentos. Evidentemente se usaban para poder comunicarse con sus otras compañeras brujas, con las cuales formaban aquelarres y podían volar para reunirse y alabar a Satanás. Por cierto, hay un elemento muy importante acá, y es que toda esta gente hablaba en euskera. Y ese idioma, porque eso no podemos hablar de dialecto, porque realmente es un idioma particular. Nadie sabe ni siquiera de dónde salió, porque se dice que tiene raíz inclusive del japonés. Entonces ya de por sí el vasco causaba desconfianza. Exacto. Nada más por su idioma. Fíjate, varias mujeres también habían sido acusadas y de hecho confesaron haber mantenido relaciones con el diablo. Claro, en medio de una tortura de esas tú puedes confesar cualquier cosa. Algunas de ellas, las que no quedaron embarazadas, mostrándose más arrepentidas, fueron perdonadas. Pero las otras murieron en la hoguera ahí mismo, ¿no? Por cierto, eso que están escuchando son no guacharacas, esos son... Loros. Son loros. Sí, no sé si se escucharán en el episodio, pero hay un grupo de loros afuera de la casa. Hay una aquelarre de loros afuera. Mira, el historiador hispanista francés Josep Pérez explica en su obra La Inquisición Española, Crónica Negra del Santo Oficio, este libro fue publicado en el año 2005, que entre otros testimonios recolectados durante el caso de Zugarramurdi y otros llevados a cabo por el mismo tribunal, se pudo sacar información sobre qué era lo que hacían las brujas, de lo que ellos llamaban misas negras, un ritual presidido obviamente por Satanás en el que participaba todo el aquelarre. Ok, se va a buscar al nuevo brujo 2 o 3 horas antes de la medianoche. Se le frotan las manos, el rostro, el pecho y las partes pudendas, y la planta de los pies con agua verdosa y fétida. Asco. Luego se le hace volar por los aires hasta el lugar del aquelarre. Allí aparece el demonio sentado en una especie de trono. Tiene el aspecto de un hombre negro, con cuernos que iluminan la escena. El recién llegado reniega de la fe de Cristo, reconoce al demonio como Dios y Señor y le adora besándole la mano izquierda, la boca, el pecho y las partes pudendas. El demonio se da la vuelta y muestra su trasero, que el brujo ha de besar también. Termina con eso. A ver, además... De hecho, la descripción de esto es mucho más sádica. Sí, esta está bastante soft. Esta es la versión que yo le puedo contar a mis hijos. Pero definitivamente había un elemento de morbosidad y de mente cochambrosa. Sí, no, porque ellos lo que imaginaban era realmente una orgía digna de una película porno de bajo presupuesto horrorosa, ¿sabes?
O sea, eso era lo que estaba en la mente del que pensó esto. Y hacen esto otro. Y es una imaginación súper retorcida, señor. Qué horrible. Sí, además los condenados en el proceso de Zogarramurdi también acotaron que después de las misas negras, Satanás oficiaba un festín para todas las brujas y cuyo final marcaba la hora de volver a sus casas. Sobre estas actividades contaron que el banquete consistía en comer carne putrefacta de cadáveres que desenterraban del cementerio. Sobre la sepultura le sacaban las tripas, los descuartizaban, cubren la profanación y se ponen en camino de vuelta a la aquelarre con gran regocijo llevando los cadáveres. Allí los despedazan y los dividen en 3 partes. Una la asan, otra la cuecen y la tercera la dejan cruda. Puesto todo esto sobre la mesa, reparten las viandas a los más parientes más cercanos, reservando el corazón para el demonio. Esta confesión fue recolectada en la relación del proceso inquisitorial de Zogarramurdi y fue publicada en 1611. Es decir, a alguna de estas personas a las que estaban torturando se le ocurrió esta barrabasada. Ah, claro. Pero ¿sabes? Si torturas a alguien con mucha imaginación, con tal de zafarse de eso. Pero ¿sabes cómo era que lo hacían, no? Y es verdad que tomaban, que comían carne. Es verdad. ¡Sí! ¡Ay, sí! Y es verdad que entonces el diablo, sí, todo eso pasó. Exacto. Por supuesto. Perdón los gritos. Estoy viendo la línea de la grabación y vamos a dejar sordo a los oyentes. Ahora, hubo justicia. En aquel momento surgieron dudas sobre la veracidad de las confesiones de los condenados, la existencia de Satanás y su capacidad para poseer a las personas hasta convertirlas en sus servidores, pues fue cuestionada. Parecía más lógico pensar que las confesiones eran invenciones de los acusados en una estrategia desesperada por sobrevivir. Alonso de Salazar y Frías, uno de los inquisidores que participó en el caso de Zogarramurdi, pero no estuvo presente durante los interrogatorios, se opuso firmemente a los procesos despiadados a los que eran sometidos los paganos. Él sostiene que las brujas no existían. De Salazar, junto con otras autoridades religiosas que compartían su opinión, apeló al Consejo de la Suprema Inquisición para exponer sus dudas sobre la veracidad de las confesiones de los condenados. Aunque el auto de fe ya había concluido, el Consejo aceptó la apelación y encargó a de Salazar a investigar los hechos y determinar si las confesiones eran verdaderas o habían sido manipuladas. Durante 8 meses, de Salazar recorrió las regiones de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, entrevistando a personas relevantes en el caso. El Consejo le otorgó el poder de perdonar a aquellos acusados de brujería por sus vecinos, lo que generó confianza y pues cooperación. El antropólogo Julio Caro Baroja señala en su libro Las brujas y su mundo que a medida que de Salazar investigaba, su convicción de que las acusaciones eran falsas se fortalecía. En su informe final, presentado al Consejo en octubre de 1613, de Salazar concluyó que todas las acusaciones eran falsas y que las confesiones de los supuestos brujos y brujas eran falsas también. Ahora, ¿tú te imaginas que de Salazar hubiese sido un brujo? Upa. Y era un trapo rojo. Ese es un plot twist en la historia. Las conclusiones de Salazar pusieron fin a las acusaciones descontroladas en la región, aunque se plantea la posibilidad de que algunas historias fueran inventadas para evitar el sufrimiento y la muerte, no se mencionó explícitamente. En 1614, el Consejo de la Suprema Inquisición se disculpó formalmente por su mala información y graves errores durante la persecución. Ay, perdón. Oye, vale. Yo sé que quemamos a tu mamá, a tu papá, lo enterramos en el potro y todo eso, pero mala mía. Que ups, no va a volver a pasar. Ahora bien, en el 2004 el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente. ¿Juan Pablo II estaba vivo en el 2004 todavía? Sí, en el 2004. Sí. ¿No? No lo recuerdo. ¿Cuánto duró Benedicto? Me has hecho dudar. Sí, estaba vivo. Claro. Bueno, estaba casi vivo. En aquel entonces Él pidió perdón públicamente por los errores causados por la Iglesia durante el proceso de la Inquisición, reconociendo que los asesinatos y las torturas eran una atrocidad que no tenía relación con el Evangelio. Ahora vamos con la parte que más les gusta a todos ustedes, que es el resumen para el examen que les vamos a hacer. Exactamente. Fíjense. En resumen, señores, el proceso de la Inquisición fue creado en 1233 para combatir la herejía según la Iglesia Católica. Se estima que durante los siglos en los que se llevó a cabo la Inquisición murieron alrededor de 60.000
e inclusive se habla de 300.000 personas en toda Europa. Galileo Galilei fue una de las víctimas más famosas de la Inquisición, condenado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¡Qué locura, Galileo! ¿Cómo se te pudo haber ocurrido? ¿Cómo fue que dijo? Sin embargo, se mueve. Sí. Aproximadamente el 80% de las víctimas de la Inquisición fueron mujeres, ya que la persecución estaba dirigida principalmente hacia ellas. La persecución de las mujeres se debió en parte a los conocimientos que tenían sobre la medicina natural, reproducción humana y sexualidad, lo cual amenazaba a los líderes eclesiásticos. La iglesia siempre odiándonos. La figura femenina fue satanizada para oprimir a las mujeres, presentándolas como débiles, impuras y manipulables. La misoginia fue justificada mitológicamente por la iglesia, y esta visión negativa de la mujer persiste en la actualidad. Sí, señor. Las mujeres eran consideradas enemigos potenciales del Estado y la iglesia debido a su pensamiento basado en la experiencia y su resistencia a la lógica del poder. La Inquisición es considerada actualmente como un feminicidio masivo y uno de los episodios más oscuros de la historia. Y el que diga lo contrario está loco. Lo vamos a quemar también. Bueno, Sapo. ¿les gustó el episodio de las brujas? Sí, bueno, la intolerancia religiosa, señores, ha causado grandes pérdidas de vida a lo largo de la historia y el proceso de la Inquisición es uno de los tantos ejemplos extremos de ello. Pero ¿sabes qué es terrible, Capo? Que estamos en el 2023 y la intolerancia religiosa está más vigente que nunca. Sí, y los horrores es que uno ya lee aquí como una cosa que parecen casi que ficción. Continúan. Continúan. O sea, no hemos avanzado Y hay nada. temas que nosotros no hemos querido tocar, primero porque todo está ocurriendo, o sea, todo es muy reciente, todo lo estamos conociendo en tiempo real, hay mucha información viniendo de muchos lados y aparte son temas increíblemente sensibles y uno además es padre y uno ve noticias que pues te dejan mal, ¿no? Te dejan descompuesto. Pero lo que más me descompone a mí es ver que estamos en el 2023 y nosotros que nos encanta indagar cosas que ocurrieron, horrores históricos. Tú dices, no hemos avanzado nada. Daniela, métete en Twitter. Simplemente ahora somos más personas. Tenemos más tecnología. Métete en Twitter y tienes estas acusaciones de los vecinos. Fuiste tú, que tú eres no sé qué cosa. Oye, Exacto. Por favor. Sí, es terrible. Esto no va a cambiar nunca. No, bueno, leer el pasado para tratar de entender, no sé si se puede entender el presente y, cónchale, vamos a tratar de mejorar Dani, el futuro, pero nadie chico. quiere, una postura lógica, pensante, es el enemigo de todo el mundo. Sí, O sea, el que está en el medio es el más odiado. Pensar se ha vuelto una herramienta peligrosa para el poder. Es más importante pertenecer ¿Qué pensar? que pensar. Nosotros preferimos pensar que pertenecer. Exactamente. Nosotros nos gusta pertenecer a los que pensamos. Así que bueno, vamos a despedirnos y vamos a preparar el próximo episodio. Vamos a pensar de una vez de qué vamos a hablar. Vamos a darle las gracias a nuestra querida Diana Fernández, pieza indispensable. Un beso para diabólico este a Diana. Un beso diabólico a nuestra bruja favorita del mundo mundial. Y un abrazo satánico a nuestro querido David. Qué feo. Gracias, muchachos, Diana y David, por su apoyo. Diana fue, como digo, una pieza importantísima en este episodio. Gran parte de este contenido fue investigado por nuestra querida Dianita, quien yo sé que le atraen estos temas. Ahorita anda en modo mamá, pero a ella le gusta, ella tiene su corazoncito oscuro y le gustan estos temas. A nuestros queridos mecenas de Patreon les tenemos pendientes un cadáver para que nos los comamos en nuestro aquelarre. No sabemos todavía si dejarle la parte cruda o cocerles, hacerle un carpachito de pronto, pero bueno, no se preocupen que le vamos a estar avisando. Agradecimiento a nuestro aliado comercial, de que este sí va a ser serio. Porque no podemos ponernos así tampoco. Nuestros aliados de WeConnect, con quien nos vamos a ir a tomar un brebaje satánico seguramente dentro de poco para hablar del maravilloso mundo del podcast. Si quieren saber qué es WeConnect, síganlo en sus redes, @WeConnect_BE. Yo no sé cómo lo logran ellos, pero cuando hacemos los aquelarres ahí nunca huele a cadáver. No, los aquelarres en WeConnect quedan buenísimos. Es el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo. Yo creo que hasta aquí va a llegar el aliado comercial después de este episodio. Redes sociales para que nos sigan, @cosas muy importantes en Instagram y también en Threads. @podcastmi. En Twitter o lo que ahora es X. Y también tenemos nuestra web
www.cosasmuyimportantes.com, donde vamos a publicar lo que era la pera vaginal, entre otras bellezas de este episodio. Que es echar paja, que es claro, ser un sapo. el diccionario del sapeo venezolano. Si nos quieren escribir, háganlo a cualquiera de nuestras redes sociales o a info@cosasmuyimportantes.com. O nos mandan un cuervo. Nos pueden mandar un cuervo también. Mis redes, @Daniela lo sabe, Federico Capocci sigue sin usar Instagram, pero bueno, ustedes lo pueden conseguir a través de mí. Si le quieren mandar un mensaje a Capo, yo se lo doy, yo soy su secretaria. No, tú jamás, tú no eres mi secretaria. No, pero te puedo dar los mensajes. Tú eres mi esposa, tú me puedes dar los mensajes. La diferencia es que mis mensajes incluyen regaño. Por supuesto, mira, desgraciado. Se te olvidó tal cosa. Pero bueno, nada, yo soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en otro episodio muy importante. Muy importante. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.